Junta Pública de la Real Academia de la Mar para dar posesión de su plaza de numerario al ilustrísimo señor don Joaquín Coello Brufau. Los ilustrísimos señores académicos don Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva y don Diego Fernández Casado se servirán a acompañar a este salón al ilustrísimo señor recipientario. Ruego a los señores y señores académicos e invitados en general que se pongan en pie para hacer todos juntos la tradicional y solemne invocación al Espíritu Santo. Tomen asiento. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Joaquín Coello Brufau, numerario electo, para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. La construcción naval española en los últimos 20 años e ideas para su futuro. Con la venia de la Presidencia, autoridades, almirantes, generales, compañeros académicos, amigas y amigos todos. La construcción naval española en los últimos 20 años, ideas del futuro. Antecedentes. Se puede definir el sector de construcción naval como una industria de síntesis. Fabrica un producto singular, difícilmente serializable, de elevado valor unitario y largo periodo de construcción. Muy sensible al ciclo económico, con exceso de capacidad mundial y fuertemente sometido a una competencia externa. El sector no se ha visto protegido por medidas arancelarias para contrarrestar actividades contrarias a las reglas internacionales del comercio. Tiene una alta importancia estratégica en las economías nacionales, teniendo en cuenta su alto contenido tecnológico, su papel de suministrador de medios esenciales de transporte en el comercio internacional y de buques avanzados para las fuerzas navales. La causa principal de esta política de apoyos públicos al sector es la sobrecapacidad, origen de los bajos precios ofertados por algunos países de Extremo Oriente. Este exceso de capacidad se pone de manifiesto en los informes de la OCDE, según los cuales las perspectivas de evolución de la capacidad de la construcción naval respecto a la demanda de buques civiles a nivel mundial es y seguirá siendo en el futuro de más del 30%. La razón de haber llegado a un desequilibrio entre oferta y demanda ha sido la incapacidad de los países firmantes del Acuerdo de la OCDE de 1994 de frenar el desproporcionado incremento de capacidad que había iniciado Corea del Sur en aquel año. En aquel año su capacidad eran 2 millones de CGTs, en 2005 8 millones. Este incremento de capacidad hubiera sido lícito si no hubiera venido acompañado de las prácticas de precios que llevaron a cabo los astilleros coreanos al asumir el Estado los costes de amortización de las inversiones realizadas. La reacción por parte de la Unión Europea en relación con las prácticas de Corea, valoradas en un 30% de menor precio respecto al coste real de producción, se materializó en la apertura de un procedimiento ante la OMC en 2002
y la publicación de un mecanismo de defensa temporal, MDT, por la Comisión Europea, por el que se podía conceder hasta un 6% de ayuda de funcionamiento solamente a ciertos tipos de buques. La medida, ya se entiende, fue absolutamente insuficiente para corregir la situación de desequilibrio de mercado. En esta situación, en España se llega al año 2000 con una dimensión del sector de 8.000 trabajadores frente a los 47.000 que había en 1975, tras el proceso de reconversión iniciada con el decreto de 1984 a través de cierres y concentraciones tanto del sector privado como del público. Este año, 19 astilleros del sector mercante, los privados, y los públicos de astilleros españoles entregaron 60 buques con 424.000 CGTs. El sector militar, los astilleros de la pública Bazán, construyeron submarinos, fragatas, corbetas, buques anfibios y portaaviones para la Armada y la exportación. Me refiero a Navantia. España, a través de Bazán, participa durante los años 80 en el proyecto de la fragata NATO, en FR90, con 6 estados más. España lidera industrialmente el proyecto de la plataforma. Esto le permite adquirir una capacidad de diseño y proyecto que hace posible que el portaaviones Príncipe de Asturias pueda ser completado y entregado después de varios años de paralización de la construcción. El proyecto era una empresa de Nueva York, Gibson Cox. Bazán internaliza el proyecto y el buque se completa cumpliendo con las especificaciones de contrato. La razón de la paralización de la construcción fue la externalización del proyecto técnico. Volveré sobre este asunto. Algunos de los que estáis aquí sabéis muy bien de qué hablo. El éxito lleva a conseguir un acuerdo con Tailandia para construir un portaaviones de nuevo diseño, menor porte, pero similares características. Bazán se convierte en una referencia en la construcción naval militar. Esta capacidad técnica permite a Navantia, la compañía cambia de nombre pero continúa siendo 100% pública, entregar buques diferentes, LPDs, portaaviones, LHDs, fragatas, corbetas, cazaminas, AORs y submarinos, esto en colaboración con la Dirección de Construcción Naval DCN francesa, tanto para la Armada Española como para la exportación. Se entregan 31 buques de guerra del 2000 al 2012, pero solamente 11 del 2013 al 2025. La actividad de construcción naval se reduce en más del 70% entre el primero y segundo periodo considerados. A partir de 1993 se digitaliza el proyecto del buque, lo que permite definir las dimensiones con precisión de milímetros y controlar su configuración íntegramente, incluyendo sistemas, equipos y componentes. También permite desarrollar la construcción modular del prearmamento, diseñando, fabricando y montando módulos de bloques construidos en paralelo en taller, a cubierto, en mejores condiciones de calidad y prevención de riesgos laborales. Este nuevo sistema de construcción tiene 3 ventajas respecto al tradicional. El número de horas de producción se reduce en un 40% por las mejores condiciones de trabajo, a cubierto, en horizontal, con puentes grúa, en lugar de a la intemperie, con grúas cigüeña y sobre una grada inclinada. Reducción de coste. El buque puede botarse con más del 70% de avance frente al 30% anterior, debido a que el tiempo de trabajo en la grada se reduce significativamente y la construcción por módulos permite una actividad con aplicación más intensiva en la mano de obra. Como resultado, el plazo de construcción se reduce significativamente.
puede hacerse entrar antes a la cadena de suministro, fabricantes de materiales, equipos y sistemas, en la construcción, entregando módulos completos y probados en lugar de componentes y equipos para ser montados a bordo con mayor dificultad y coste, pendientes de comprobación y prueba. La calidad del producto mejora. En este periodo, Navantia es un referente en la construcción naval militar, incluso en submarinos, donde tiene un acuerdo de colaboración en proyecto y construcción con la DCN francesa, que le permite exportar submarinos de la clase Scorpène a Chile y Malasia. Navantia construye fragatas, destructores y LHDs patrulleros para la Armada Española, Noruega, Australia y Venezuela. La fragata F-100, construida en plazo y coste y prestaciones, es uno de los mejores buques del mundo en su clase. Es relevante señalar que la exportación de buques se consigue en competencia directa en el mercado libre internacional. A partir de 2015, Navantia externaliza el proyecto del buque a empresas de proyectos y pierde su control y las ventajas de la modularización y la integración de diseño y construcción. Esta acción supone una pérdida de capacidad técnica e industrial que había constituido la columna vertebral de la compañía hasta ese momento. La pérdida de valor de sus productos, incluyendo su mayor coste, hace que se pierdan los concursos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Taiwán, Noruega, Países Bajos e India, siendo la excepción el contrato de patrulleras para Arabia Saudí. Un solo contrato de construcción naval militar para exportación en los últimos 10 años. Se pierden 2 clientes de prestigio, Noruega y Australia, al no ser seleccionado Navantia en los últimos concursos de estos 2 estados. Si se compara Navantia con las empresas de construcción naval militar europeas, la facturación anual de estas va desde los 6.000 millones a los 1.500 millones al año y el componente público del 100% al 0%. La única compañía de las consideradas en el Reino Unido, Holanda, Italia, Francia, Alemania y España que tiene resultados negativos es Navantia, lo que probablemente están relacionados con una gestión deficiente y con la pérdida de capacidad técnica profunda que la compañía ha sufrido en los últimos 15 años como consecuencia de una política de destecnificación y externalización del proyecto técnico. Esta destecnificación se ha producido también por arrastre en las áreas productivas, tales como calidad y aprovisionamiento. Navantia decide prescindir del sistema FORAN de diseño y control de la configuración, patente de la empresa española Sener, que como consecuencia se acaba vendiendo a Siemens. Estas y otras razones producen un retraso de 40 meses en la construcción de las F-110 en comparación con las F-100 y constituyen para Navantia una debilidad en diseño y construcción de los buques que es sustancial. Crece la complejidad de las tecnologías que se incorporan en mayor o menor medida en los sistemas de buques que se van a construir. La inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, la ciberseguridad, la computación, etc. Van a afectar a los 200 sistemas que tiene un buque de combate. Navantia se aleja de esa capacidad de manera creciente si se acepta que para un astillero concreto la capacidad técnica está relacionada globalmente con la división de la plantilla, salvo que en su reducción se hayan preservado las capacidades específicas, y esta es una política que no ha sido seguida por Navantia. Las curvas divergentes del 2000 al 2025 del reto tecnológico creciente de la construcción naval militar y la capacidad efectiva decreciente del astillero lo demuestran. La F-100 supuso un reto tecnológico. Había que instalar en una plataforma de 6.000 toneladas el sistema de combate Aegis procedente de un destructor de 9.000. Además,
tenía que incorporar, actuando como autoridad de diseño, las tecnologías propias de los buques de combate, topside, EMI, MCE, flyout, firma, supervivencia, gestión de configuración, etc. Las tecnologías digitales emergentes que soportaban la idea de integración en distintos campos de navegación, control de la plataforma y dando un paso en el sistema de combate guiados por Lockheed Martin. En cuanto a la capacidad, la plantilla del año 2000 en Ferrol eran 3.500 personas y fue disminuyendo como consecuencia de los ERE sucesivos. Hoy es de 1.500. En consecuencia, en comparación aritmética cuantitativa, para el programa F100, Ferrol dispone de la tercera parte de la capacidad que tenía para la F100. El gap entre el reto tecnológico y capacidad efectiva que había en la F100 ha crecido en el momento presente y afectará al programa F110. Se ha puesto ya de manifiesto. Cabe preguntarse por las causas. 1. Externalizar de manera generalizada el proyecto de ingeniería. Se subcontrató con empresas externas, incluyendo grandes partes del diseño funcional. Esta política se extendió a todas las áreas de la empresa. Al dejar de hacer actividades concretas, se pierde el conocimiento asociado y el control sobre los trabajos y la marcha de los proyectos. Es lo que ha ocurrido. Se decidió prescindir de todo el personal con experiencia en programas anteriores, concretamente los de las fragatas F100 y F310 para Noruega. El argumento fue que se quiere cambiar radicalmente la Navantia del pasado. Se prescindió de la doctrina técnico-operativa vigente que tenía los fundamentos en la construcción integrada desarrollada durante las últimas décadas del siglo XX y que permitió ganar el contrato de las fragatas noruegas que, tras ser perfeccionado en esta, sirvió para ganar los contratos de Australia. Esta doctrina descansaba en la continuidad entre el diseño funcional, el constructivo y la ingeniería de producción. La compañía mantiene una política de comunicación de éxitos comerciales y técnicos de los programas pasados y presentes que no se corresponde con la realidad. Esto conduce a un grado de confusión indeseable. No digo más. En estas circunstancias ciertamente críticas, en las áreas de gestión y técnica, se adquiere un astillero en el Reino Unido, lo que aumenta la carga para una capacidad de gestión ya en el límite. Podría calificarse quizá de una huida hacia adelante. En resumen, el gap entre el reto tecnológico y la capacidad efectiva en el astillero de Ferrol es en la actualidad significativamente mayor que en la etapa de la F100 y los resultados objetivos indican que no se ha acertado con las medidas tomadas. De hecho, se han decidido las contrarias a las que industrialmente son lógicas. Navantia submarinos. El submarino de la clase S-80 se inicia en 2002, en colaboración con la DCN tras firmar la orden de ejecución en 2004. El acuerdo entre las dos compañías se interrumpe en 2005 y Navantia continúa en solitario el proceso de proyecto y construcción. El plazo de proyecto y construcción ha pasado del contractual de 7 años para el prototipo a 22 años y el coste superará el doble contractual. Después de una accidentada fase de proyecto, en 2012 se descubre una desviación de 125 toneladas de peso que obligan al alargamiento en 10 metros del casco resistente para aumentar su desplazamiento, siendo necesario pedir la colaboración de la US Navy y Electric Boat para reconducir el programa. El desplazamiento del buque pasa de 2.200 toneladas a 2.700. Este programa, singular por su magnitud en la construcción naval y crítico para un submarino, que tiene una diferencia de desplazamiento entre inmersión y superficie del 10%, tiene una razón y una consecuencia.
Razón. El abandono de la colaboración con la DCN en 2005 lleva a Navantia a continuar el proyecto sin estándares definidos y conocidos. El hecho de no disponer de ellos lleva a que en el programa de control de configuración quedaran en blanco muchos datos individuales de equipos y sistemas y, por tanto, a descubrir súbitamente que el buque pesaba 125 toneladas más de lo proyectado cuando el programa se completó. Consecuencia. La falta actual de calidad en equipos y sistemas se debe a 1. La terminación de las relaciones con la DCN, el conflicto subsiguiente que impide a Navantia utilizar las especificaciones y estándares franceses. Tampoco puede contratar con suministros habituales certificados por la DCN. Esta lo ha prohibido. En estas circunstancias, Navantia especifica estos sistemas y equipos y componentes, aunque carece de experiencia para hacerlo. Los licita a fabricantes que no pueden ser los habituales de la DCN. Estos tienen prohibido trabajar con Navantia. La consecuencia es que el S80 ha sido construido con estándares no contrastados y fabricantes de equipos y componentes en muchos casos sin experiencia de fabricación. Este problema no se resolverá hasta que todos ellos hayan pasado con éxito la prueba de prototipo y en muchos casos sustituidos bajo una autoridad de proyecto y construcción con experiencia contrastada. No hacerlo implica aceptar un proceso de verificación que será largo y con riesgo de accidentes. Entre los requisitos esenciales del programa está previsto que el S80 esté dotado de un sistema IP de navegación independiente de la atmósfera, que es un prototipo de TRL bajo. El retraso en su desarrollo hace abandonarlo para los primeros buques de la serie y mantenerlos en los últimos si el desarrollo se completa a tiempo. En estas condiciones, Navantia no ha ganado ningún contrato de exportación de submarinos a los que se ha presentado en los últimos 20 años. Las conclusiones del desarrollo de este programa son relevantes. La ingeniería es la combinación de A, teoría y conocimiento, y B, práctica derivada de la experiencia. La aplicación rigurosa de la ingeniería de sistemas tras el alargamiento y el apoyo de Electric Boat no resolvió el problema de la debilidad de Navantia. La interrupción de la colaboración con esta empresa, la US Navy, es un riesgo obvio. La discontinuidad de la colaboración con la DCN en los Scarpone supone la desaparición material de Navantia del mercado de exportación de submarinos. Navantia, la compañía. La escasa carga de trabajo mantiene a la compañía en pérdidas, 77 millones al año entre 2005 y 2014 y 200 millones al año entre 2014 y 2023, como consecuencia de la pérdida de capacidad técnica, industrial y comercial centrada en la actividad de construcción naval militar. Desde el año 2013, Navantia, a través del astillero de Fene, entra en la construcción de plataformas y estructuras metálicas para el anclaje de aerogeneradores marinos por la ventaja de disponer de grandes superficies cubiertas con potentes medios de izada situadas junto al mar. Navantia factura unos 300 millones al año en esta actividad para contratistas importantes del sector y genera un beneficio estable y poco contingente. Los diques secos de los que Navantia dispone en Cádiz y Ferrol, estratégicamente situados en relación con el tráfico marítimo comercial y totalmente amortizados, le permiten mantener un negocio de reparaciones rentable con una facturación de unos 400 millones. Estos tres negocios, construcción naval militar, eólica marina y reparaciones navales, tienen escasas sinergias.
tienen escasas sinergias. En los dos últimos ejercicios, la facturación ha sido de 1.300 y 400 millones respectivamente. Cada uno de ellos tiene suficiente entidad para mantenerse con independencia y sería posible segregarlos para focalizar su actividad y reducir su estructura, manteniendo la propiedad de las infraestructuras en una empresa pública que recibiría un canon por utilización de las instalaciones para cada uno de los tres negocios. La segregación de los tres negocios permitiría privatizar alguno de ellos o los tres con ventajas derivadas de las sinergias que se podrían presentar. Programas civiles españoles. Hoy solamente subsisten 9 astilleros privados de los 20 que existían en el año 2000, con entregas de 100.000 CGTs frente a los 420.000 CGTs del año 2000, un 75% de pérdida de producción. Se ha pasado de entregar un promedio de 58 buques en la primera década del siglo, 2000-2009, a 26 en la última, 2014-2023. La comparación con el resto del mundo supone un contraste. Mientras España ha perdido entre 2000 y 2023 el 75% de su capacidad, el mundo la ha aumentado en un 13%. Esta pérdida de capacidad del 70% es debido a la crisis del sector que ha afectado a Occidente. Ha ocurrido en todos los países de la UE, aunque en menor medida en los 4, Italia, Alemania, Francia y Finlandia, que mantienen la supremacía en el sector de cruceros de pasaje. Se ha perdido prácticamente la actividad naval en países de gran tradición constructora, Reino Unido y Suecia. La presión de precios ha llevado a los astilleros a reducir sus costes fijos y sus plantillas de manera extrema. Esta situación no ha dado lugar a una mejora de los procesos ni de los medios productivos, modularización y robotización, y ha generado, por tanto, una pérdida de capacidad industrial de más del 50%. Para mejorar la eficiencia de los astilleros hay dos posibles medidas. La externalización de la mayoría de las actividades a compañías con menores costes horarios. La solución más directa es hacerlo a empresas de la cadena de suministro. O la tecnificación, modularización y automatización de la actividad con la ayuda de la digitalización que permite abordar trabajos en paralelo y desconcentrar y deslinealizar la actividad industrial. La primera alternativa es rápida y simple industrialmente. La segunda es lenta y compleja. La primera no requiere CAPEX, la segunda sí, y por tanto apoyo público en un sector de mucha ocupación, pero rentabilidad baja. Mayoritariamente la industria naval civil ha optado por la primera. El resultado ha sido que se construyen buques excelentes en diseño a costes no bajos y donde los márgenes de las empresas constructoras son inevitablemente bajos. El contraste de esta situación general es cierto que los astilleros supervivientes construyen buques excelentes en áreas de nicho, pesqueros, buques de apoyo, offshore, oceanográficos, yates y buques de vigilancia, y ha comenzado a dar pasos en buques militares de pequeñas dimensiones, como los contratados recientemente para la Marina sueca. El incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa del 1,3% del PIB al 2% en el 2030 supone pasar de 19.721 millones de euros en 2024 a 30.343 en 2030 a PIB constante. Si el incremento es lineal, supone un incremento de inversión-gasto en defensa de 26.000 millones en estos 5 años. Hay, pues, más que de sobra presupuesto para invertir en construcción naval militar realizada en los astilleros civiles que hoy precisan de carga de trabajo e inversión para modernización, digitalización y modularización. Es una oportunidad que el Estado debería aprovechar en defensa de esta industria estratégica. En definitiva,
El probable aumento de contratación de buques especiales para el Ministerio de Defensa por el crecimiento de sus presupuestos debería permitir completar la carga de trabajo que hoy falta y conducir a ayudas efectivas para la mejora de los medios de producción, en parte obsoletos por falta de suficiente inversión. Es probable que la descripción de la situación de la construcción naval que he hecho hasta ahora produzca un cierto nivel de sorpresa, a pesar de la contundencia y cuantificación de los hechos. Es una consecuencia inevitable debido a la idea general que sobre el sector se transmite. La Agenda Sectorial de la Industria Naval, publicada en 2015, en la Agenda Sectorial de la Industria Naval, publicada en 2015, no aparece la actividad productiva del sector, pero sí la intensidad de innovación de la construcción naval militar y de la construcción naval en general. No hay referencia de cómo se ha calculado. Vistos los sectores considerados, los diferentes sectores considerados en el estudio, los gráficos no parecen consolidados y producen un cierto grado de confusión. Que la construcción naval militar tenga una intensidad de innovación del 8,99 y las telecomunicaciones de un 3,77 sorprende. Es esta una prueba más de la inexacta información estadística del sector y la falta de información pública contrastada. No hay duda de que el mercado de construcción naval, tanto civil como militar, es en Europa un mercado a la baja, pero sobre todo es un mercado que requiere una especialización y tecnificación significativa para poder competir con astilleros que construyen buques de alto valor añadido, con calidad y en plazo y coste. Es, pues, necesario orientar a Navantia y al resto de los astilleros civiles ahora operativos en esta dirección, con una política de incentivos y primas que los guíe hacia los buques complejos y de alto valor añadido. La capacidad de Navantia, si opta por una tecnificación de su modelo productivo, puede ayudar al resto de los astilleros civiles tecnificando la producción e integrando esta con el proyecto técnico y la digitalización. En resumen, la construcción naval española, tanto civil como militar, es importante por la ocupación que genera, 70.000 empleos directos e indirectos, la actividad económica que supone, 7.500 millones de euros al año, su valor añadido y la capacidad de exportación de sus productos y servicios, construcción en los estados clientes y asistencia técnica. B. El proyecto técnico es la columna vertebral de la competitividad y la diferenciación. No tiene sentido externalizarlo. Segregar Navantia en 3 áreas de actividad: construcción naval militar, reparaciones y eólica marina, sin sinergias entre sí, tiene la ventaja de focalizar los negocios y mejorar la eficacia y la calidad. Epílogo histórico. En la tarde del 10 de agosto de 1628, el Vasa, galeón orgullo de la marina sueca, destinado a la guerra que entonces se libraba en Polonia contra la Comunidad de los Estados Bálticos, inició su primera singladura en el puerto de Estocolmo. Leo el relato de los hechos. Al llegar el buque a la altura de Beckholben, a 1.200 metros del punto de partida, escoró a babor por una suave racha de viento, haciendo que la andada de portas cañoneras tocara el agua, la cual se internó por las escotillas abiertas, empujando más abajo el lateral de babor. Aquellos que se encontraban en la cubierta superior se agarraron donde pudieron, mientras que el galeón se inclinaba cada vez más y los tripulantes bajo cubierta corrieron a la escotilla más próxima con la esperanza de salvarse. Eric Johnson,
ordenó desplazar de babor a estribor los cañones para compensar la peligrosa escora. El timonel viró fuertemente a estribor para volver la nave contra el viento. Y el capitán, Sophie Hanson, mandó soltar las escotas con el fin de vaciar las velas. Pero ya era demasiado tarde. El galeón se hundió con las velas izadas y los pabellones al viento. Los suecos del siglo XVII no conocían qué era el metacentro y dónde estaba el centro de gravedad. Nada se pesaba cuando se embarcaba. Lo formuló Jorge Juan un siglo después. Desconocer cómo funciona aquello que se dirige tiene sus riesgos. Entonces fue el BASA, pero es un principio de aplicación universal, también a los astilleros. Agradecimiento. Esta contribución no habría sido posible sin las aportaciones de Ángel Recamán y otros amigos y compañeros, pero sobre todo Ángel, experto singular y único sobre la construcción naval española en los últimos años. He dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor académico de número, don Luis Vilches Collado, para contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo, don Joaquín Coello Brufao. Con la venia de la presidencia. Agradezco al nuevo académico numerario Joaquín Coello Brufao, que será electo tras este acto, y a la Academia el encargo para pronunciar este discurso de laudatio al tiempo que de réplica al suyo de ingreso y de aceptación en nombre de la Academia. Pretendo ofrecer una visión coral mía junto con algunas otras personalidades que también lo han tratado y conocido a lo largo de su vida profesional y que han enriquecido mis aportaciones que os expongo a continuación. Nacido en Salamanca, de padre extremeño, abuelo portugués y madre catalana. El fallecimiento muy joven de su padre, piloto de aviación, en un trágico accidente aeronáutico, lo llevó con su madre, una mujer muy emprendedora, a Sant Feliu de Guíxols, donde desde muy pequeño se inició en la vela ligera, que luego lo llevó a decidir estudiar ingeniería naval en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales en Madrid, que entonces era la única existente. Combina sus periodos de estudio con veranos en la Costa Brava y decide comprar a un alemán un sloop de 10 metros con el nombre de Gudrun, en base al cual diseña y construye 2 prototipos con el mismo nombre hasta llegar al Gudrun 4, con el que en 1978 se aventura a realizar la travesía del Atlántico en la regata del Ron de solitarios, muchas veces con ceñidas rabiosas, con 45 nudos de potentes vientos del noroeste. Terminó en un sorprendente 12º puesto por delante de algunas figuras de la vela oceánica de entonces. Su travesía en soledad lo llevó 28 días y 1 hora. En declaraciones al conocido periodista Pipe Sarmiento, náutico, del sector náutico, dijo: «He disfrutado enormemente de esta regata y he aprendido mucho. No resulta fácil navegar en solitario contra vientos de 45 nudos durante 3 días seguidos, pero tanto el barco como yo hemos resistido bien. No puedo decir lo mismo de las velas que se fueron rompiendo una tras otra». Sigue relatando Pipe Sarmiento. No contento con su hazaña anterior, convenció a la empresa Licor 43, por cierto, con la colaboración también de Bernardo Rabasa, que nos acompaña, para que le financiasen un gran velero de 60 pies para participar en la prestigiosa Vuelta al Mundo Whitbread, hoy la Volvo Ocean Race. Coello diseñó y construyó en Cartagena un barco pesado y robusto, como debe ser un velero que pretende aguantar la navegación por los rugientes 40 y los ululantes 50 grados de latitud sur. Quizás, y solo por eso, la embarcación aguantó 2 roturas del palo. La primera se produjo cuando ocupaban la 7ª plaza en el Índico Sur, todavía muy lejos del final de la segunda etapa de la regata, que unía Ciudad del Cabo con Nueva Zelanda. Con un aparejo de fortuna fabricado con tangones y trozos de foques, consiguieron llegar hasta Hobart, en la isla australiana de Tasmania, donde les pincharon un palo nuevo.
En la tercera etapa, que unía el puerto neozelandés de Auckland con Punta del Este en el Uruguay, y cuando navegaban a máxima velocidad impulsados por vientos de 60 nudos y olas de más de 10 metros, volvieron a romper el palo del licor 43. Les faltaba poco más de 150 millas para doblar el temido y fatídico Cabo de Hornos. Sin embargo, con calma y demostrando a la tripulación un coraje fuera de lo común, volvieron a construir otro aparejo de fortuna utilizando trozos de obenques hasta levantar con ayuda de los tangones un pequeño palo en el que pudieron izar un foque. A 4 nudos doblaron Hornos y remontaron el cono sur americano entre duros vientos pamperos y desesperantes días de calma, logrando navegar más de 1000 millas náuticas hasta alcanzar el puerto uruguayo. En la última etapa tuvieron más suerte y alcanzaron el puerto de Portsmouth sin ninguna avería. De los 29 barcos que habían tomado la salida terminaron 20, entre ellos el licor 43, que tuvo que luchar contra corriente, pues mientras las otras tripulaciones descansaban ya en los hoteles, ellos debían seguir navegando en pésimas condiciones, sin rendirse, tratando de ganar los nuevos puertos de salida. Apenas empleaban unas horas para reparar, arranchar y volver a navegar en la nueva etapa. Una proeza extraordinaria realizada por una aguerrida tripulación dirigidos por Coello, grandes marinos de una tierra que, a pesar de ser España una nación con ingente y brillante historia marítima, hoy día incluso poca atención se le presta a la mar, pero a muchos nos hicieron soñar, termina Pipe Sarmiento, y navegar con ellos durante gran parte de los años 81 y 82 sin tener que pasar por las penurias que ellos padecieron. En principio, muchos podréis pensar que conocéis a un Joaquín Coello, pero pienso que os lo presentaré desde ámbitos y perspectivas que, puestas todas juntas, os sorprenderán. La personalidad, características y capacidades de Joaquín son sólidas, firmes, confiables, amigables, y esa personalidad, su experiencia en posiciones variadas y complejas acumuladas, en muy buena medida en el sector marítimo, perfilan su acervo de un Joaquín Coello poliédrico, con facetas como los mejores diamantes, facetas con caras diáfanas, creíbles, brillantes, transparentes, limpias, clarividentes, honestas, coherentes, y no lo digo solo yo, como ahora veréis. La resiliencia, que tanto hablamos últimamente, es una aptitud que permite al ser humano adaptarse a la adversidad. Es la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos y que a determinadas personas puede añadirse que no solo los ayuda, sino que los hace adaptarse y ser capaces de afrontar situaciones potencialmente traumáticas. Es el caso de Joaquín, y no solo por estas duras experiencias vitales de la travesía en solitario del Atlántico y de la vuelta al mundo, sino por otras ocasiones en su vida personal y profesional que ha vivido y que le han hecho salir fortalecido de ellas. Los sueños son. Como ya conocéis, La vida es sueño es una obra maestra de la literatura española escrita por Pedro Calderón de la Barca en el siglo XVII. Esta obra es una reflexión sobre la vida, el destino, la libertad y el sentido de la existencia humana. Tranquilos, que no lo declamaré entera. Pero en su libro primero, elucubra Segismundo, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y responde, si recordáis, Clarín, ya que a vivir hemos venido, hagamos bien nuestra parte, 1000 cosas ha de pasar antes que acabe el día, que la vida es una rueda y todo ha de dar la vuelta. La vida sueño es un poema complejo y profundo que plantea preguntas fundamentales sobre la vida, la libertad y el destino. La obra sugiere que la vida es una ilusión y que la libertad es limitada por el destino, pero que aún así tenemos libertad para tomar decisiones en nuestras vidas. Joaquín es un soñador de sueños cumplidos, y añado, y los que le quedan por cumplir. Veréis en mi relato que así ha sido y así es. Ingeniero, sí, pero no solo. Filósofo, sí, pero no solo. Pensador, sí, pero no solo. Humanista, gestor, consultor, sí, pero no solo. Soñador, sí, pero no solo. Aventurero, visionario, sí, pero no solo. Político, en su acepción más sana y digna, sí, pero no solo.
En fin, articulista, conferenciante, panelista en mesas redondas, lecciones magistrales, gran pensador que pone a prueba y aporta siempre ideas generadoras de reflexión y alternativas con salidas a problemas complejos. Discreto, prudente, algo tímido, al tiempo que resolutivo, de una gran reputación y coherencia que a veces ha prevalecido respecto a lo que cualquier otro mortal hubiera reconocido o valorado contra sus propios intereses personales o profesionales. Cuaderno y estilográfica en mano, debe tener cientos, o incluso no sé si miles, auténticos incunables, cabeza pensante con mucho criterio, ejecutivo incansable sin horas ni fines de semana, perseguidor con soluciones razonadas y razonables, escuchador atento, forma de ser sobria, castellana, combinada con la de un gran emprendedor heredada de su lado materno catalana. Le acompaña su cartera, como las del colegio o universidad repleta de artículos, libros, sus cuadernos de notas y sus estilográficas. Jordi Mercader, su presidente y jefe en los 80, y Miguel Aguiló, mi presidente y jefe entonces, fueron quienes nos pusieron en contacto a finales de los 80, siendo nosotros dos ingenieros navales de promociones próximas y que habíamos coincidido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicas, pero que no nos conocíamos personalmente entonces. Manteníamos cargos similares, Joaquín en la Bazán y yo en Astilleros Españoles, AESA, directores técnico-comerciales, y Mercader y Aguiló, como grandes visionarios, nos pidieron que iniciáramos una acción comercial coordinada entre AESA y Bazán, que fue el embrión, primero de Izar y luego de la actual Navantia. Compartí con él, cuando éramos socios y consejeros del Desafío Español de Copa América de Vela, en largas y complejas reuniones con altos y sesudos consejeros del nivel de empresas del IBEX 35 que apoyaban al sindicato español. Recuerdo reuniones de consejos largos en los que resultaba difícil concluir para tomar las decisiones más apropiadas. Muchas de esas reuniones en la sala del Consejo del recordado amigo y generoso abogado y regatista Fernando Pombo, despacho de Gómez Acebo y Pombo, bajo la presidencia entonces en la Copa América de Miguel Aguiló. Debates que el presidente dejaba transcurrir con gran habilidad para que todos los consejeros se pronunciaran y sistemáticamente, cuando se llegaba a un atolladero y parecía que embarrancábamos, el presidente recurría a Coello para que diera su opinión. Levantaba la cabeza de su cuaderno, profusamente escrito, cerrando su estilográfica y de forma concisa emitía con voz queda pero muy contundente y fundamentada sus opiniones y se solía hacer la luz, lo que nos hacía avanzar con propuestas y alternativas viables y de consenso. Conozco muy poca gente que se haya enfadado con él y nunca le he visto fuera de sus casillas ni alterado. En todo caso, manifiesta inquietud si comprueba que no se avanza y que la gente se atasca. Muy respetuoso. Déjame que te diga una cosa. ¿Cuánto se lo habremos escuchado decir los que lo tratamos en reuniones para encontrar salidas a atascos o dudas que con frecuencia surgen ante las situaciones complejas y a veces divergentes entre los participantes? He sido testigo en diferentes ocasiones viéndole lidiar y superar con éxito situaciones, incluso personales, muy complejas e incómodas, sin despeinarse. Tiene reconocida una gran autoritas, ganada a pulso por su buen hacer y su bonomía. Mirada profunda y atenta que pretende y consigue ver o intuir más allá incluso de lo que su interlocutor o interlocutores dicen o hacen. Creo conocerlo bien y lo considero un auténtico hombre de Estado. Ha hecho mucho por España y contribuido de forma generosa y dialogante ante situaciones y realidades muy complejas para promover el entendimiento constructivo. Si echáis un vistazo a la prensa, aparecen de forma periódica artículos de opinión suyos sobre temas diversos. Lector empedernido y con una vasta cultura polifacética. Alguno podéis pensar que tiene la pinta del sabio distraído, pero no os confundáis, porque no se le escapa ni una. Y si lo ve necesario, vuelve y vuelve hasta conseguir el objetivo deseable. Volvemos a resaltar su resiliencia. Su papel como ingeniero ha ido rolando con el tiempo a ser solapado, superado por el de alta gestión, empresario, consultor, promotor e impulsor. Aunque cuando es necesario remangarse como ingeniero, va y lo hace y lo sigue haciendo bien. Quiero aquí hacer mención de su mujer Asunción y de sus dos hijas,
que han sido el refugio del guerrero en aquellos momentos de reposo que su diversa e intensa vida profesional le dejaban. Su vida ha transcurrido desde Salamanca a San Feliu de Guíxols, a Madrid, Cartagena, Ferrol, Bilbao, Hamburgo y algunos pocos ratos a su querida Menorca. Ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, como dije al principio, en ambas especialidades, construcción naval y explotación y transportes marítimos, y un MBA en el IES. Inicialmente, tras terminar la carrera, ocupó diversos cargos en la empresa nacional Bazán, entonces bajo la presidencia del prestigioso ingeniero del ICAI, Antonio Sánchez Cámara, que también hoy nos acompaña. Gracias, Antonio. Donde fue responsable del programa de submarinos tipo Daphne en los astilleros de Bazán, Cartagena. A continuación fue ingeniero de proyectos, ascendiendo en un par de años a jefe de proyectos en Cartagena. Posteriormente ascendió a jefe de la oficina técnica y comercial y responsable de los proyectos de portaaviones y fragatas FFG que se construyeron para la Marina Española en los astilleros de Ferrol, dirigiendo un equipo de 400 técnicos. En los años 90 fue sucesivamente director técnico y comercial de la empresa nacional Bazán en la central en Madrid. Por su vasta experiencia y prestigio, fue elegido director del área de plataforma y jefe del equipo español en el estudio de viabilidad de la fragata NFR 90 en la ISS, Sociedad Internacional de Estudios Navales, consorcio europeo creado en Hamburgo para el desarrollo del proyecto de un futuro buque de combate multinacional de la NATO. A continuación fue promovido a director general de este ISS en la fase de Project Definition de dicha fragata. Ha sido consejero director general de ITP, Industria de Turbopropulsores, entre el 95 y el 2000, años durante los cuales la empresa realizó una importante expansión. Las ventas pasaron de 100 a 450 millones de euros y los resultados de 6 millones a 40 millones. Y abrió 5 filiales, 3 de ellas en España, una en Estados Unidos y una en México. Entre el año 2000 y 2002 ocupó la presidencia de Eurojet, sociedad multinacional encargada del diseño y fabricación del motor EJ200 para el caza europeo Eurofighter. Fue director general de Gamesa Power Systems primero y de Gamesa Eólica después entre el 2000 y el 2004. En 2004 fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que dejó en diciembre de 2006 para incorporarse primero como consejero delegado de AP Plus Servicios Tecnológicos, para a continuación ocupar su presidencia desde 2011 hasta 2014. De 2011 a 2020 fue asesor de presidencia de Gamesa y posteriormente de Siemens Gamesa. Ha sido presidente de ANESCO, consejero de GPA, de Avantia, de Metalship Docks, de Rodman Polyships, urbanizadoras a costa de Noatum Ports y de Adwen. Ha ocupado diferentes cargos relacionados con la investigación y la tecnología, como decano también del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de España desde 1998 hasta 2006 y nuevamente en 2021. Presidente de la Engine Sectorial Group, ESG, la sección motores de la Asociación de Fabricantes Europeos de Material Aeroespacial, AECMA, entre los años 99 y 2002. Presidente de la Asociación de Fabricantes Vascos de Material Aeroespacial de 1995 a 2002. Durante los años 2001 y 2002 presidió Euskalit, la Fundación para la Calidad del País Vasco. Fue asimismo presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Carulla. Asimismo es el impulsor y presidente de BEST, Barcelona Education in Science and Technology, Asociación de las Universidades Politécnica de Cataluña y Pompeu Fabra, creando una titulación oficial en Ingeniería y Economía íntegramente en inglés con 50 alumnos por año, ya muy consolidada en una situación en nota de corte que es la número 14 de las 450 existentes en Cataluña. Fue también presidente de Asoport, consejero de Miquel y Costas, Miquel, Comexi y Portel, así como asesor de Meta Engineering, de ERSIP, de Petronor y académico numerario y vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. También es patrono de FEMCAT, Fundación Pascual Maragall, Fundación Cataluña Europa, Palau de la Música,
catalana, Institut Barcelona de Estudios Internacionales, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Barcelona Global y miembro del Gremio de Fabricantes de Sabadell. Ha recibido 2 cruces al mérito naval y una al mérito aeronáutico. Ostenta también la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y ha recibido el premio Mejor Trayectoria Profesional de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Su aportación a la historia y al futuro de la industria de construcción naval española, que hoy nos ha mostrado, es fruto de varias décadas de experiencia y conocimiento sobre la industria naval, primero en puestos puramente técnicos y paulatinamente en ámbitos de gestión, también primero técnicos y posteriormente comerciales, gerenciales y, como habéis visto, trufados con posiciones de alta dirección y o consejero de compañías españolas importantes multinacionales, tanto en el sector aeronáutico como en el naval y en otros sectores industriales aledaños al mundo marítimo, tal y como hemos visto. Nos ha hablado sobre la construcción naval en España con un planteamiento, no negaréis, que atrevido y valiente. El diagnóstico actual y escenarios con soluciones duraderas a medio y largo plazo, conjugando las tecnologías duales de la construcción naval militar con la civil, empresas y estructuras con ingenierías y muchos proveedores comunes, donde una mayor sinergia es obligado. Diseccionar lo que debe ser el negocio y actividad estratégica principal de los que son accesorios y deben tener caminos y alternativas propios. Aparte de comentarios antiguos, como he citado antes del periodista Pipe Sarmiento ya citados, he querido contrastar un par de impresiones más. Una de un ingeniero naval muy prestigiado, José Ramón López Díaz Delgado, que también nos acompaña, subordinado suyo primero en Bazán y luego en ITP, que entre otras cosas que ya os he anticipado, nos dice, abro comillas, gran amante de la náutica deportiva, Joaquín Coello ha participado en el diseño de numerosas embarcaciones de este tipo, entre los que destaca la goleta Idus de marzo, primera embarcación española a la Antártida y en grandes regatas. Insiste José Ramón, como la Vuelta al Mundo y la travesía del Atlántico en solitario que he citado. En 1978 fue nombrado mejor deportista náutico del año de España. Dice José Ramón, he tenido el placer de poder colaborar con Joaquín Coello en algunos de sus destinos profesionales ya citados y constatar cómo su gran capacidad de trabajo, su visión empresarial, sus conocimientos técnicos y sus cualidades para liderar equipos humanos le han permitido cosechar los grandes y numerosos éxitos profesionales en el sector marítimo de los que hoy es acreedor. Pero además, termina José Ramón, Joaquín es un humanista, un intelectual preocupado por los valores de nuestra sociedad y un gran amigo de sus amigos. Añado una segunda opinión de una antigua y muy prestigiada personalidad como es Jordi Mercader Miró, que fue su jefe antaño y hoy amigo, que no ha podido venir hoy por problemas de salud y que nos dice, abro comillas, conozco a Joaquín desde hace más de 40 años. Hemos tenido siempre un contacto estrecho que me ha permitido apreciar en todos los casos su gran capacidad técnica para conocer a fondo los temas en Bazán, ITP y AP+, todos de una compleja variedad. Su independencia y sus conocimientos técnicos, junto a éxitos profesionales en el puerto de Barcelona y en un conjunto de actividades sin ánimo de beneficio que completan una figura singular. Reconocer, termina Jordi, pues su trayectoria es algo que hay que agradecer. Los que le conocemos bien sabemos que sus merecimientos han sido siempre compartidos, lo que no hace falta más que hacer crecer su valor. Bueno, para terminar, como habréis podido comprobar por su magnífica, documentada y atrevida, repito, exposición, Joaquín Coello sigue siendo un destacado ingeniero naval y oceánico, pero ahora ya como gran estratega con un conocimiento y unas reflexiones y aportaciones muy precisas sobre la problemática de la industria de construcción naval en España, pero también es un ingeniero universal como corresponde a su condición de académico y vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, que abarca y cubre toda la problemática de la ingeniería en todas sus ramas. Como os decía al inicio, Joaquín Coello es un soñador de sueños cumplidos y por cumplir, muy necesario para estos tiempos revueltos de cambios de orden mundial y de época, en los que visionarios como él, como nuevo académico, contribuirá sin duda a proyectar futuro con imaginación, tenacidad, inteligencia y talento. Dijo Sigmund Freud, quizá haya algo peor
que los sueños perdidos, que es perder el deseo de soñar otra vez. Perder un sueño puede ser doloroso, pero perder el deseo de soñar implica perder la esperanza y la capacidad de buscar nuevas oportunidades o desafíos. No es el caso del nuevo académico. Muchas gracias. El numerario electo, ilustrísimo señor don Joaquín Coello Brufau, se servirá a acercarse a esta presidencia para recoger su nombramiento y serle impuesta su medalla académica. El académico de número, ilustrísimo señor don Joaquín Coello Brufau, se servirá a tomar asiento entre sus compañeros en señal de toma de posesión. El ilustrísimo señor don Joaquín Coello Brufau queda recibido por académico de número en esta Real Academia de la Mar. En nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de la Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras ceremonias, así como las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente, su presencia en esta solemnidad corporativa, que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión.